Las ideas más sencillas suelen nacer de la forma más simple. Y así nace Catedralscopio, con la idea de ser sencillo, de ser cercano, de ser humano, de ser el reflejo, el pulso del Museo Diocesano de la Catedral de Pamplona. De prodigarse en eso que tanto nos gusta. Fíjense, aquí está todo, en esta imagen, con color, con personas, la musempatía, porque los museos, lo digo de otra manera, lo único que no debe hacerse en un museo es aburrirse. Ojalá en los próximos 30 minutos no se aburran. Habremos logrado el primer objetivo. Hace mucho tiempo que yo no tenía la oportunidad de sentarme frente a don Francisco, a nuestro arzobispo, con un micrófono delante. Hace muchos años, nos conocemos hace mucho tiempo, a pesar de ser ambos dos personas jóvenes, don Francisco, porque el espíritu sí lo tenemos joven, ¿no? Sí. El espíritu sí, ¿no? Sí, eso, hombre, hay que animarse. Eso sí, además, haber cumplido los 70, yo creo que es... 75. Sí, yo los 71, pero bueno, pero haber cumplido los 70, eso ya nos da un cierto margen, por lo menos para tener alegría de espíritu. Yo sí debo decir, en el primer espacio de Catedralscopio, este es el primer espacio. Yo debo agradecer a don Francisco el que él inaugure esta experiencia que esperamos y esperemos sea positiva, y sobre todo yo sí debo agradecerle de forma pública el que siempre que llamaba a su despacho he encontrado a una persona abierta, he encontrado la puerta, primero la puerta abierta siempre de par en par, y segundo he encontrado a una persona con ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de apoyar nuevas ideas, nuevas iniciativas. Es ese padre que controla y que cuando ve que el hijo, cuidado, que esto lo estás haciendo mal, cuidado, que yo lo agradezco, lo he agradecido siempre. ¿Recuerda usted cuando entró por primera vez en la Catedral de Pamplona, don Francisco? ¿Recuerda usted la primera vez? Vamos a hacer una abstracción mental. ¿Cuándo fue la primera? ¿Lo recuerda? Pues va a ser 15 años. 15 años. ¿Y recuerda usted ese momento, el momento en que usted pisó por primera vez la catedral? Recuerdo que cuando entré en el patio, antes de entrar en el templo, pues había un grupo de jóvenes, se ve que pues alistados y bien preparados por parte de David Galarza, un sacerdote con sus banderas y demás, y aquí me impresionó. Bueno, pues porque siempre me habían dicho que Navarra tiene una categoría y una hidalguía pues muy buena, ¿no? Pero aquello me impresionó porque vi como una acogida desde esos niños, esos jóvenes que estaban allí, y me acordaba un poco de Jesús cuando dice: el reino de los cielos es para los sencillos y humildes de corazón, porque si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ya después pasé a la catedral, recuerdo que venía a mi lado don Fernando Sebastián, el nuncio, estaba en ese momento, Frattini, y fue, estaba el portugués, Frattini vino posteriormente, sí. Y entonces, pues entré y yo vi pues que era ciertamente una catedral hermosa y al mismo tiempo pues con este estilo, por así decir, de estas rejas que están en torno a la parte principal de la catedral, que es el presbiterio, y luego pues la gente que había, entre ellos estaba también, recuerdo una política en aquellos momentos muy, muy lanzada, que era mi prima Rosa Díez, que además iba vestida de rojo. Entonces pues yo me acerqué a ella y le dije: oye, ¿cómo vas vestida de rojo? Dice: no, porque hoy es importante lo que tú vas a realizar aquí en esta archidiócesis. Yo digo: bueno, un poco te identificas con el Osasuna, ¿eh?
Y entonces, pues fue así, en plan siempre muy, muy cariñoso. Vi también por la acogida por parte del alcalde, en aquel momento me parece que estaba Barcina, y después, pues así, de una forma diría yo muy, muy normal y al mismo tiempo en la que yo quise poner muy en el centro la adoración al Santísimo Sacramento. Me salió del alma que ni siquiera lo tenía apuntado en la homilía, porque dije, quiero que en el centro de Navarra haya un templo donde se adore permanentemente a Jesús Eucaristía. Y así abrimos, hace, ya digo, casi 15 años, abrimos la adoración perpetua y dije a la alcaldesa, en este caso la señora Barcina, yo la dije, miren, va a ser el ciudadano que más la va a ayudar y menos problemas la va a dar. Eso es así. Fue el primer momento, ya digo, hace 14, 15 años que entré aquí, ahora 15 años en septiembre, este año, si Dios quiere, y en el que ya pues he pedido al Papa que he presentado la carta de renuncia y que me sustituya otro obispo. ¿Cuándo será? Pues el Papa lo dirá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo espacio Catedroscopio, espacio novedoso donde nos iremos viendo. Yo soy Ana Zanza, licenciada en Historia del Arte y parte del equipo del Museo Catedralicio. Es un término con el que todos estamos familiarizados, además es un término importante, yo diría que fundamental para la vida. ¿Por qué adopto este tono tan filosofal? Ana, hola. Hola, ¿qué Mi tal? compañera Ana Zanza, que además nos va a sorprender, yo creo que a todos, pues porque de Ana siempre se espera uno que hable de historia, que hable de arte, porque por algo es experta en el tema. Bueno, pues que no, hoy ha sorprendido diciendo que quiere empezar esta serie de espacios hablando de sostenibilidad. ¿Y por qué? Bueno, pues hablar de madera, hablar de piedra, hablar incluso de las vidrieras, es decir, de elementos muy sostenibles, muy cercanos a la naturaleza, muy poco, casi me atrevería a decir que nada contaminantes. De ahí que la introducción fuera lo de la sostenibilidad. La catedral, el museo, el claustro, ¿es sostenible, Ana? Teniendo en cuenta los siglos que llevan construida la catedral, el claustro, en piedra, lógicamente, que es, en nuestro caso es arenisca, los siglos que lleva es un material realmente sostenible, noble y sostenible. Vamos a hablar de madera. Vamos a hablar de madera. Vamos a poner nuestro reloj, el reloj de arena, ese talismán horario. La importancia en su conjunto, Ana, la importancia de la madera en la catedral. La madera, así como la piedra la podemos encajar en un sentido lógicamente constructivo. Pero la madera es un complemento tanto a la construcción, como son las puertas, las portadas de piedra que tienen sus centenarias puertas de madera bien sea roble, nogal, así como la decoración en madera, como puede ser nuestra joya, la sillería, o los canceles que cierran las portadas góticas, evitando el frío, pero decorando también la catedral. Entonces es un complemento tanto constructivo como decorativo y material noble como la piedra. No se trata de hacer una lista como la famosa lista de los Reyes Godos, pero sí una lista por lo menos de saber, Ana, sí, qué tipo de árboles, qué tipo de maderas tienen su ubicación en la catedral. Teniendo en cuenta las materias primas de Navarra, desde ya la antigüedad, podemos considerar la utilización del roble, el nogal, que es un material, una madera fácil de trabajar, tanto en retablos como escultura, y el pino, trabajado también de una forma delicada, también puede tener una sostenibilidad
aunque no es tan noble como pueden ser el roble y el nogal. Tenemos variedades de madera Sí. en la catedral. Ana, en el partido gana la piedra sobre la madera. Hablo de preguntas por parte de visitantes, Sí. de la gente que viene. ¿Gana más la piedra? Es decir, ¿la gente se interesa más por la piedra, cómo se talla la piedra, que sobre la madera? ¿Hay preguntas sobre la madera? Sí, sí preguntas. Por ejemplo, en el caso de las vírgenes, en la exposición excepcional que tenemos de 28 tallas marianas, hay quien duda de que pueda ser piedra o madera, cuando yo creo que es bastante lógico que son tallas policromadas. Pero hay quien pregunta si son de piedra. Vamos a esa joya de la corona, nunca mejor dicho, que es la sillería, alrededor de ese maravilloso altar mayor. ¿Cómo definirías esa sillería? O ya sé, ahora recurro una vez más, ahora y siempre, a la experta. Ana, un poco la historia de esa sillería, un poco la cronografía, un poco ubicarla en su tiempo. La sillería es una sillería plateresca realizada en 1540. El maestro principal es Esteban d'Aubray, artista francés de origen navarro, y colaboradores. Tiene una labor excepcional de conchas o veneras que van coronando las sillas, que nos recuerda la labor de los plateros, en este caso en la madera. Una sillería que tuvo una ubicación en el centro de la nave y que en 1946 se traslada al presbiterio, que viene a ser como, yo le llamo cariñosamente el cuarto de estar de la catedral, donde se sientan los canónigos, celebran la misa conventual, cantan sus maitines. Ana, ¿se puede considerar que es una obra de arte la sillería? Es decir, ¿se puede enseñar como obra de arte más que como complemento religioso a un altar? Sí, es las dos cosas, una obra de arte y tiene una función litúrgica esencial, el coro de la catedral. ¿Qué maderas intervienen en esa sillería? La sillería de la catedral de Pamplona está realizada con materiales como son el nogal, el cerezo y el boj, lo que da un colorido, un tricolor a la sillería que le hace muy, muy atractiva. ¿Han perdido vida? ¿Ha perdido vida la sillería con los siglos que va acumulando? Sigue teniendo ese... ¿Vida funcional? Sí, o sí, vida... no, vida funcional, me imagino que para eso están nuestros amigos los sacristanes y Sí. los conserjes para mantenerlas, que se Sí. mantienen. No, sino vida, una obra de arte, y a quien se lo estoy contando, sabe mucho más que yo, pero una obra de arte te impregna de su propia vida, cuando la ves, cuando la miras, Sí. y malo es que no te impregne porque entonces algo falla. Sigue impregnando, es decir, cuando tú ves la sillería de la Catedral de Pamplona, te sigue impactando, te sigue dando, es decir, sigue manteniendo esa vida con la que el autor le quiso dar. Yo, en mi caso, particularmente, yo creo que sí. La sillería habitualmente no se ve de cerca, está cerrada con la reja y solamente se abre la reja cuando se celebran las misas. En alguna ocasión que hemos hecho alguna visita especial acercándonos a la sillería, la gente conecta totalmente. No pueden evitar el tocarla, el tocar la madera, la calidez de la madera, los diferentes tactos de las maderas diferentes y cómo están incrustadas unas en otras haciendo sus dibujos, los santos que están representados en las sillas, en las espaldas, la mitología, todos los juegos decorativos. ¿Te parece, Ana, que en la próxima semana entramos en el detalle, nos compramos lupa de muchos aumentos y entramos? No es mal sitio para descansar durante una semana la sillería, por lo menos es un la sitio sillería, cómodo. incluso sentados. Efectivamente. Nos vemos y nos oímos la próxima semana desde la sillería. Hasta luego. Adiós. Soy Javier Leache, presidente de la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico, ARESPA. ARESPA la componemos 25 empresas de restauración, conservación y mantenimiento
de prácticamente todas las comunidades autónomas. Estaré en las próximas semanas con ustedes en Catedroscopio. Es de trato agradable, es simpático, es abierto y yo creo que sonríe con la facilidad de quien tiene la conciencia tranquila, de quien hace o trabaja en lo que le gusta y de aquella persona que ha llegado a la conclusión, a pesar de que está en una edad simplemente madura, ha llegado a la conclusión que enfurruñándose, que enfadándose, que poniéndose nervioso, no se consigue nada, sino todo lo contrario. Don Javier Leache, bienvenido. Bien hallado. Gracias por venir. Don Javier Leache, aparte de constructor, de entendido en arte, entendido en patrimonio, es el presidente de Arespa. Arespa es la Asociación Española de Empresas que se dedican a eso tan importante como es la reconstrucción, la conservación del patrimonio histórico, patrimonio cultural. 25 empresas, Javier, ¿son muchas, son pocas para lo que es España? ¿Tenéis trabajo para todas? ¿Se os reconoce el trabajo o no? Bueno, pues muy agradecido, Gonzalo, porque nos puedas ofrecer esta oportunidad de explicar lo que somos las empresas de Arespa y las empresas de restauración, conservación y mantenimiento del patrimonio en general. 25 empresas son muchas empresas especializadas. Fuimos más, pero la crisis financiera hizo que muchas empresas o un buen número de empresas desapareciesen y con ellas pues un número importante de personas con mucho conocimiento, con mucha formación y con mucho valor añadido tuvieron que recalar en otros sectores de la construcción. Javier, hay más empresas que las de Arespa en restauración, pero yo quiero decir que estamos las empresas que debemos de estar. Javier, cuando se habla del mundo de la construcción, habitualmente se habla del futuro, se construye hacia el futuro, obviamente, presente y futuro. Sin embargo, vuestras empresas hacen cosas, trabajan, laboran en el presente, pensando en el futuro, pero mirando en el pasado, ¿no? Exactamente. Nosotros restauramos lo que otros construyeron. Tratando de ser lo más fieles posible a cómo se diseñó el bien cultural, que puede ser un bien cultural arquitectónico o puede ser un bien cultural de lo que denominamos bien mueble. Puede ser una pintura, una escultura, un tapiz, un jarrón. Siempre hay que restaurarlo siendo muy fiel a lo que el que trabajó en este bien cultural así lo pensó. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de reflejar lo mejor posible la idea que tuvo el que hizo, el que construyó ese bien cultural. Entonces, para nosotros, no solamente es poner un ladrillo, sino que es interpretar. Somos los que ponemos las manos sobre el bien cultural y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy grande porque es único. Javier, antes hablábamos del presente mirando al pasado, mirando al futuro, pero también otra cosa que os caracteriza es que vuestra labor es una labor paciente, es una labor casi de artesano, es una labor donde el factor tiempo, claro que influye, pero no influye como en otras actividades donde hay que acabar. No, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Debemos de hacer bien las cosas porque, como he dicho, estropear es muy fácil y luego no tiene arreglo porque es único.
nosotros celebramos en el año 2010 el primer Congreso Internacional de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico. Fue precisamente en Pamplona. Y elaboramos un manifiesto en el que establecíamos las bases deontológicas sobre cómo actuar en el patrimonio. Estamos en el mismo nivel de calidad que Italia y que Francia, que son el paradigma de la restauración. El tiempo para restaurar, el tiempo para analizar y el tiempo para ver. Sí. Y el tiempo en el espacio, se nos terminó el tiempo, don Javier, pero la semana que viene nos gustaría verle otra vez aquí, ¿le parece? Muy bien, Hasta pues la aquí semana. nos citamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, don Javier. Iruñeko katedraleko museoan euskara irakurri egiten da eta entzun egiten da ere. Honez gero saio honetan baita ere euskarak haren txokoa izanen du. Elkar ikusi eta entzungo gara hemen, gure katedroskopioan. Ana, ¿por qué el violín y no otro instrumento? En mi caso ha sido el camino que me han elegido los profesionales. Mi padre veía que yo tengo talento, me ha ido ahí a ver si efectivamente lo tengo. Me dijeron que sí, esta chica puede venir a presentarse el examen sin alguna preparación adicional. Y luego los especialistas miraban los dedos, la forma de la mano y decidía qué instrumento es más apropiado para cada uno. ¿Sabe más el violín de ti, de tus secretos, de tus alegrías, de tus penas, que tu mejor amiga? Algunas cosas igual que él sabrá más, igual alguna cosa que ni yo misma logro a entender hasta el final, porque yo con el violín he estado mucho tiempo juntas hemos estado, además del tiempo que nos tocaba a formarnos, a preparar programas, pues luego a buscar más. ¿Dónde nace Ana Turca? En Moldavia, en un pueblo muy cerca de Chisinau, la capital. ¿Cómo es tu infancia? Yo recuerdo mi infancia como una feliz, en una familia obrera, humilde, pero que yo me sentía feliz. Pues Ana Turcan, bienvenida a este catedroscopio que además contigo va a sonar seguro, que sí, que va a sonar muy bien. Gracias por Muchas estar gracias con nosotros. a vosotros por esta oportunidad. Hola, soy David Ascorbe, técnico del Archivo Diocesano de Pamplona y de la Catedral, y nos vemos en el catedroscopio. Le hemos visto estar en mil detalles distintos, en mil detalles diferentes, porque cuando uno es comisario de una exposición, y además de una exposición con la importancia que ha tenido esa celebración del 75 aniversario de la entronización de Santa María la Real en la Catedral de Pamplona, son muchos detalles. David, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. David, ¿cómo te presento?
A ver, ¿cómo te presento? De tus múltiples facetas, porque de hecho ahora la presentación que acabo de realizar es la del comisario de la exposición, pero alguien puede pensar, pues este hombre se dedica simplemente a comisariar exposiciones, a organizarlas, ¿no? Pero la verdad es que tu tarea dentro de la organización eclesial, aquí tanto en el arzobispado como en la catedral, va un poco más allá. Exactamente, y pongo de testigo a nuestro testimonio horario, exactamente cómo te definirías tú. Bueno, técnicamente soy precisamente eso, un técnico de archivos, en este caso eclesiásticos. Y yo me encargo del archivo de Secretaría General del Arzobispado, lo que se llama Cancillería, y soy técnico también del archivo diocesano, que tiene documentación pues cronológicamente desde 1500 hasta prácticamente hoy, y colaboro en el archivo de la catedral también. Y desde que el anterior archivero de Roncesvalles también se jubiló, pues también en el archivo de la colegiata de Roncesvalles. David, yo creo que eres la persona ideal, luego entramos en la exposición dedicada a la Virgen, pero ¿eres la persona ideal para preguntarle si cualquier tiempo pasado fue mejor? Bueno, hay mucha gente que lo piensa y ciertamente para la Iglesia mucha gente ahora piensa que sí, que lo fue y lo fue, digamos, tuvo una importancia mayor en algunos aspectos, pero mejor no tiene por qué. No tiene por qué. Distinto. Sí. Cualquier tiempo pasado fue distinto. David, ¿cómo nace la idea de celebrar una magna exposición dedicada al 75 aniversario? Porque se podía haber celebrado de muchas maneras, sin embargo, ha tenido su libro, ha tenido su exposición, etcétera, etcétera, y además ha tenido, ¿por qué no decirlo? Creo que hay que reconocerlo, su propio éxito. ¿Cómo nace la idea? Bueno, en el año 2020, sabiendo que 2021 iba a ser el 75 aniversario y echando un poco la mirada para atrás, viendo que no se había hecho una recapitulación de cómo fue ese gran evento, ni grandes publicaciones, quizás en el 25 aniversario no, porque estaba muy reciente para la población de la época. Luego en los años 90 pues coincidió con la restauración de la catedral y quizás tampoco se iba a robar protagonismo una cosa con la otra, y este era el momento idóneo. Además, dentro de mi tarea en el archivo de la catedral apareció documentación que podríamos decir que es inédita y que por cómo estaba catalogada podía haber pasado desapercibida para gente que hubiese estudiado ese tema. Y entonces era el momento de sacarlo a la luz, de mostrar piezas que existían y que quizás la gente no conocía, y de volver a sacarlo a la palestra para toda la gente que no conocía, que es una coronación y que se había coronado a Santa María la Real. Tarea ardua, tarea complicada, tarea difícil, tarea sencilla porque has tenido ayuda, tarea nunca sencilla. Cuando digo lo de sencilla, montar una exposición así nunca es sencillo, es arduo, es trabajoso, tiene sus compensaciones, evidentemente, pero ha sido relativamente fácil. Había documentación, habían elementos gráficos, habían muchas cosas, o ha sido labor auténticamente de profesional de archivos diciendo aquí hay que demostrar la paciencia que yo acrisolo. Bueno, fácil, no, yo no diría fácil. A mí ha sido un placer hacerla, pero quizás precisamente porque se conservaba mucha documentación. Claro, no se puede enseñar todo lo que hay que estructurarla bien, hay que pensar de qué podemos prescindir, qué le va a interesar al público, cómo orientarla, y para eso hay que trabajar toda la documentación, para seleccionar lo que interesa. Pero yo creo que también pues, la vocación hace mucho, y al que le gusta y le interesa, pues todas esas dificultades pasan a un segundo plano. De todo lo que has logrado reunir para la exposición de la entronización de la Virgen, un documento, una imagen, una fotografía, un plano que te haya hecho casi gritar de alegría, de decir, ¡caray! ¿Qué he encontrado? Bueno, es muy difícil uno solo, pero uno que a mí me
me gustó mucho, me llamó la atención y pensé que al público en general le atraería mucho es el diseño del antiguo altar que se construyó en 1946 con el baldaquino en el que habían incorporado el retablo de San Miguel de Aralar, que estuvo a nada de traerse aquí a la catedral definitivamente, y esa era la intención. Y ese altar se construyó con las medidas del retablo de San Miguel de Aralar, que finalmente no se trajo porque era polémico, ¿no? Incluso en ese momento, y hoy en día no dejarían traerlo, pero en ese momento estuvo a nada de venir. Y me gustaba que la gente supiese que podía haber estado aquí. David, hemos empezado a escribir, en este caso a contar la historia de esa exposición que además acaba de terminar. Estamos extrayendo casi conclusiones sobre la exposición del 75 aniversario de la entronización de la Virgen. Te esperamos la semana que viene y hacemos otro capítulo más, ¿te parece? Perfecto. David, gracias.